Sone Click Tutoriales. Hola, hoy vamos a hacer una recuperación real utilizando el programa PhotoRec, una herramienta gratuita de código abierto diseñada para recuperar archivos perdidos. Este programa puede trabajar con diferentes dispositivos de almacenamiento y puede encontrar los archivos eliminados, incluso aunque hayamos formateado el dispositivo. Ahora, menos bla bla y más acción. Comencemos. Revisaremos en este equipo y ahí está nuestra memoria USB. Al ingresar podemos ver que tenemos 3 archivos: un PDF, un video y una imagen. Ingresamos a PDF y vemos que son hojas de molde. Vamos a recuperar este mismo archivo. Podemos seleccionarlo y eliminarlo desde acá, pero para este video voy a formatearlo. Ya que hemos formateado la memoria USB, se han eliminado todos los archivos. Ahora es momento de recuperarlos. Para empezar vamos a descargar el programa. Ingresamos a nuestro navegador preferido y aquí escribimos PhotoRec Oficial. Es recomendable descargar los programas de las páginas oficiales. Aquí vamos a verificar que esta primera opción sea la página oficial de www.cgsecurity.org. Ingresamos aquí. Esta es la página de PhotoRec. Luego nos vamos a la opción de descarga. Ya estando acá, bajamos un poco y vamos a elegir para qué tipo de sistema operativo queremos descargar este programa. Yo descargaré para Windows de 64 bits. Le hacemos clic y empezará a descargarse. Esto es rápido. Ingresamos a la carpeta de descargas y ahí vemos el archivo. Lo arrastramos al escritorio. Lo seleccionamos y le damos clic derecho. Vamos a extraerlo. Aquí tenemos la carpeta que contiene los archivos del programa de PhotoRec. Recordarles que este programa es portable y la ventaja es que podemos llevarlo a cualquier lado en una memoria USB. Pues esta carpeta lo llevaré a otro sitio. Acá en el disco C tengo una carpeta especial de programas portables. Es ahí donde debo llevarlo. Voy a reemplazarlo porque ya lo tenía guardado ahí. Ahora ingresamos a la carpeta y buscamos el icono de acceso directo. Podemos ver 2 iguales, pero el acceso directo es la que empieza con la Q. Lo seleccionamos, le damos clic derecho, vamos donde dice mostrar más opciones, luego enviar a escritorio. Ahí tenemos nuestro icono de acceso directo. Podemos cerrar la carpeta. Ahora vamos a abrir el programa. Clic derecho, ejecutar como administrador. Le damos los permisos y esta es la interfaz del programa de PhotoRec. Para empezar a recuperar los 3 archivos que hemos eliminado o hemos formateado, nos dirigimos a la flechita y acá elegimos el dispositivo, nuestra memoria USB. Podemos ver que tenemos 3 discos duros conectados a nuestra computadora. Acá nos podemos guiar por el tamaño de almacenamiento y obviamente la memoria USB es de 29 GB. Así que elegimos esa opción y verificamos que esté seleccionado FAT-NTFS y todo. Ahora debemos agregar una ruta, donde se van a guardar los archivos que vamos a recuperar. Hacemos clic en explorar. Yo voy a crear una carpeta en el escritorio y le pondré un nombre, recuperados. Le damos enter y seleccionamos la carpeta. Ya tenemos listo la ubicación en donde se guardarán los archivos. Algo importante, evita utilizar la unidad donde eliminaste los archivos. Debes elegir otra ubicación que no sea del mismo dispositivo de donde estamos recuperando estos archivos, ya que nuevos datos podrían sobreescribirlos y dificultar la recuperación. O sea, debemos elegir otro dispositivo de almacenamiento. Como estamos recuperando de la memoria USB y aquí estamos eligiendo una ubicación distinta, o sea, en el disco duro de la computadora. Dicho eso, nos vamos a formato de archivo. Y aquí tenemos todos los formatos que este programa puede recuperar. Si no estamos seguros qué formato estamos recuperando, podemos dejarlo así como está, pero pueden tardar dependiendo a los archivos. Como yo voy a recuperar un PDF, una imagen y un video, voy a presionar en reiniciar. Ahí se vacían todas las casillas y voy a buscar los formatos de los archivos que quiero recuperar. Vamos a buscar el formato PDF. Vamos a cliquear aquí, PDF. Ahora buscamos el formato de MP4. Podemos ver que aquí está MP4. También vamos a seleccionarlo.
Ahora buscamos el formato de la imagen. Acá tenemos un formato de imagen JPG. Ya hemos seleccionado los formatos de los archivos que queremos recuperar. Le hacemos una pequeña verificación que los 3 archivos estén cliqueados. Después, solamente le damos en el botón de OK. Antes de empezar el proceso de búsqueda, vamos a revisar que esté cliqueado esta opción. Todo. IFAT NTFS. ¡Listo! Ahora solo presionamos en buscar. El programa ya empezó a hacer la búsqueda y recuperación de los archivos. Esto puede tardar dependiendo a los archivos que estamos buscando. Voy a pausar el video. Ya llegamos al 100%. Y acá nos dice que encontró 12 archivos. Ahí podemos ver los 3 formatos y la cantidad de archivos de cada formato. Ahora solo presionamos en abandonar. Ahí tenemos la carpeta de recuperación. Ingresamos y vamos a verificar si se encontraron los 3 archivos que hemos eliminado. Se encontraron todos estos archivos, pero lo más importante, aquí están los 3 archivos que hemos eliminado: la imagen, el video y el archivo PDF. Ingresando al archivo PDF podemos ver el mismo archivo con los moldes que habíamos borrado. Como viste, este programa es una alternativa gratuita para recuperar archivos perdidos. Y no solo funciona con memorias USB, también puedes trabajar con HDD, SSD, tarjeta SD y otros medios compatibles. Si este tutorial te ayudó, déjamelo saber en los comentarios y dime qué archivos intentaste recuperar. Y suscríbete al canal porque aquí seguimos con más tutoriales de Windows, programas, optimización, personalización, trucos y mucho más. Hasta el próximo video. ¿Te imaginabas que era tan sencillo? Déjame un comentario si te funcionó. Y mientras tanto, mira este otro tutorial que seguro también te va a servir.